Entonces el siguiente resultado nos va a decir cuando una matriz es diagonalizable, es decir, que es una matriz diagonal, que es semejante a una matriz diagonal. Y el resultado lo único que nos dice es cuándo va a ser, cómo la vamos a transformar a una matriz diagonal, pero resulta ser que este resultado está en términos de valores propios y vectores propios. Entonces el resultado es el siguiente: una matriz es diagonalizable si y solo si la base creada con las uniones de las bases de los espacios propios son una base de Rn. Entonces, si calculo los espacios propios y después calcularme, no, me refiero a encuentro una base de los espacios propios de la matriz y después uno todos los elementos de esa base y el resultado es una base de Rn, entonces yo aseguro que la matriz es diagonalizable, es decir, es semejante a una matriz diagonal. Y aún más, la matriz diagonal va a tener en su diagonal a los valores propios de la matriz A. ¿Y cómo voy a obtener esta matriz diagonal? Pues la voy a obtener tomando la matriz original, multiplicando por C y por C a la menos 1. Es decir, voy a obtener a la matriz diagonal mediante una transformación de semejanza. Y ok, todo va bien, pero la pregunta es, ¿quién es C? Ah, pues resulta ser que C van a ser las... la- C va a estar compuesta por la base, es decir, las columnas de C son los vectores de la base, en donde esta base es la unión de las bases de los espacios propios. ¿Ok? Entonces, si resulta ser que calculé las bases de los espacios propios, hice un conjunto grande uniendo todas estas bases y al final no me dio una base de Rn, ¿cómo sé que no me da una base de Rn? Porque no junto los elementos necesarios. Recordemos que Rn tiene dimensión n, necesito n vectores, R2, 2, R3, 3, etc. Entonces automáticamente digo que A, por más que yo la modifique, jamás va a ser semejante a una matriz diagonal. Entonces, pues estos ejemplos no son ejemplos nuevos, son ejemplos que hemos tratado en la sección anterior y entonces digamos que para resolverlos pues solamente voy a ocupar los resultados que se han obtenido en la sección anterior. No hay nueva teoría aquí, más bien hay nuevos nombres de las cosas, pero con lo que se sabe de valores propios y vectores propios se puede resolver los siguientes problemas. Dice, determine si la siguiente matriz es diagonalizable y de ser así, determine la matriz de transformación de semejanza, es decir, encuentra la C y obtenga la matriz diagonal. Entonces, bueno, si tomamos esta matriz y calculamos sus valores propios, sabemos que sus valores propios de esta matriz nos dieron que era el menos 1 con multiplicidad algebraica 3, es decir, el menos 1 aparece 3 veces. Entonces, en caso de que la matriz A fuera diagonalizable, pues lo que me dice este resultado es que la matriz diagonal debería tener aquí menos 1, menos 1, menos 1. Debería tener sus valores propios en la diagonal y fuera de ella ceros. Entonces, si es diagonalizable, pues tendría que ser semejante a esta matriz. Entonces, procedemos a calcular la base del espacio propio. Como solamente tiene un vector, un valor propio, pues solamente hay que calcular una base. Cuando hicimos eso, solamente nos dio de resultado que la base tenía un elemento. Obviamente no es base de R3, porque para que sea base de R3, pues necesitaría tener tres elementos. Entonces, automáticamente A no es diagonalizable. ¿Qué significa? Yo no puedo encontrar una matriz C de tal manera que al hacer esta operación me dé la matriz a la cual la A tendría que ser semejante si es que se pudiera, si es que fuera diagonalizable. En este caso concluyo que no es diagonalizable. En el siguiente ejemplo, esta matriz también se ha trabajado en la sección anterior y entonces sacamos los valores propios. Los valores propios nos dieron dos valores propios, el 8 con multiplicidad algebraica 1. Si no le ponemos multiplicidad algebraica, suponemos que este se sobreentiende que es 1. Y el otro valor propio es menos 1 con multiplicidad algebraica 2. Recuerden que esta es una matriz de 3 por 3, tiene que tener tres valores propios.
Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, tengo que calcular dos bases para el subespacio asociado al valor 8 y para el subespacio propio asociado al valor -1. A diferencia del anterior, que solamente tenía que calcular un subespacio, aquí calculamos dos. Cuando se hizo este problema, pues se calcularon las bases. Entonces ahorita hacemos referencia a las bases. Entonces, en caso de que esta matriz fuera diagonalizable, tendría que, tendría que ser semejante a una matriz diagonal, es decir, a una matriz que fuera de la diagonal tenga ceros, y específicamente sobre la diagonal tendría que tener a sus valores propios, en este caso al 8, al -1 y al -1. Entonces, en caso de que sea diagonalizable, todavía no lo sabemos, ¿no? Pero si es diagonalizable tendría que tener esta estructura, su matriz semejante diagonal. Entonces, cuando se calculó la base del espacio propio asociado al valor 8, nos dio este vector. Y cuando se calculó la base al espacio propio asociado al -1, nos dieron dos vectores. Entonces lo que hacemos después es que unimos las bases, es decir, tomamos a los elementos de cada base y formamos un nuevo conjunto. Entonces el nuevo conjunto es la unión de las bases de los subespacios. Entonces es básicamente pues tomar los vectores de cada base. Y tenemos tres vectores. Como tenemos tres vectores, estos vectores son linealmente independientes. Es un resultado que se comentó en la sección anterior. Y son tres. Estoy en R3 porque está A, va de R3 a R3 porque es de 3 por 3. Entonces, como tiene esta unión, tiene tres elementos, entonces beta es una base de R3, entonces automáticamente A es diagonalizable, es decir, A sí va a ser semejante a lo que hemos escrito. Ahora, ¿cómo la transformo en una matriz diagonal? Lo que tenemos que hacer es que la matriz de transformación de semejanza, la matriz C, así le vamos a llamar, pues es tomar estos vectores y escribirlos como columnas. Entonces, cada vector va a componer a las columnas de C. Tomamos a la matriz C que tenemos aquí, que es en donde cada columna es un elemento de la base. Tomamos a la matriz A, la matriz original, y luego multiplicamos por C inversa. Si hacemos toda esta multiplicación, al final nos queda esta matriz que coincide con la estructura que teníamos que tener de acuerdo al resultado. Entonces, resumiendo, sacar o deducir que una matriz es diagonalizable, pues no es otra cosa más que encontrar las bases de los subespacios propios. Va a ser diagonalizable cuando la unión de estas bases sea una base para Rn, es decir, que tenga n elementos, y no va a ser diagonalizable cuando los elementos no sean suficientes. Si es diagonalizable, podemos construir la matriz de transformación de semejanza, en donde cada columna es un elemento de la base, y al hacer la transformación de semejanza obtendremos la matriz diagonal.